Bienvenidas y bienvenidos a este programa especial de Justicia TV para platicar sobre la impartición de justicia con perspectiva de género, para entender este tema, sus alcances, los conceptos que están alrededor de la impartición de justicia con perspectiva de género. Le doy la bienvenida al programa a la doctora Julie Dian Recinos, titular de la Unidad General de Igualdad de Género de la Suprema Corte. Bienvenida. Muchas gracias, un honor estar aquí Y contigo. para nosotros recibirte. Y también le doy la bienvenida a la magistrada Fabiana Estrada Tena, coordinadora general de asesores de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bienvenida, Fabiana. Muchas gracias, Miguel, un placer. Igualmente. Oye, pues empezamos contigo. Cuéntanos, cuando hablamos de perspectiva de género en la impartición de justicia, ¿de qué hablamos? Creo que tenemos que partir de entender qué es la perspectiva de género. La perspectiva de género es una herramienta de análisis de la realidad. Vivimos en un mundo que ha sido construido desde un punto de vista nada más, o mayoritariamente desde un punto de vista, que es el punto de vista de un hombre blanco, heterosexual, con capacidad económica. Desde esta perspectiva se ha construido todo. Y también el derecho está construido desde esa perspectiva. La perspectiva de género nos permite identificar los estereotipos que han permeado ese constructo social. Nos permite identificar qué prejuicios, qué ideas preconcebidas permean a toda la realidad, incluido el derecho. Esta realidad lo que genera es una situación de desigualdad para las mujeres, una situación de inferioridad en todos los aspectos de la vida. ¿Desventaja también? Una posición de desventaja. Bueno, la realidad que vivimos las mujeres es una realidad muy compleja, es una realidad en la que está marcada por la violencia, por la discriminación. Esto es una realidad que muchas veces hay una renuencia a reconocer, pero que es una realidad que vivimos cotidianamente en aspectos desde los más pequeños de la vida cotidiana hasta los casos más graves de discriminación y de violencia. La perspectiva de género precisamente nos permite identificar esos patrones y evitar que en la impartición de justicia se perpetúen y se reproduzcan. ¿Cómo podemos hacer que una mujer realmente acceda a la justicia si en esa justicia va a ser juzgada por un hombre por un hombre que se siente superior o por una mujer que tiene interiorizados estos patrones, que aplica un derecho construido con base en discriminación, que juzga los hechos a la luz de los estereotipos? ¿Cuál va a ser el efecto? Pues que esta mujer no va a ser juzgada realmente, no va a tener un real acceso a la justicia. Quizá lo que de ahí se obtenga será un prejuicio o expresión de un prejuicio. Así es, y una reproducción de los patrones y de esta realidad. Oye, cuando señalas, Fabiana, que esta realidad se expresa a veces en cuestiones pequeñas, desde lo más nimio hasta los casos más graves que han llegado incluso a conocimiento del Poder Judicial Federal, de la Corte, como los feminicidios, que es un tema dolorosísimo para el país. Pero en lo pequeño, hay una expresión que es la expresión de los micromachismos. ¿Te referías también a eso? Efectivamente. ¿Ese podría ser una etiqueta válida para describir a lo que aludes? Sí, son micromachismos que en realidad no tienen nada de micro porque son machismos al final, pero que se expresan en detalles de la vida cotidiana. Desde el lenguaje, por ejemplo, un lenguaje que deja de lado la realidad de las mujeres, se expresa en el ámbito laboral. En una mesa de trabajo, muchas veces una mujer que expresa una idea no es tomada en cuenta y inmediatamente después un hombre retoma esa idea y es a él al que se le da el crédito. En fin, en todas las expresiones de la vida cotidiana podemos encontrar esos micromachismos. El calladita te ves más bonita, en fin, en un montón de expresiones. O aludir de forma con diminutivos, ¿no? Ah, por supuesto. Oye, preciosita, oye, ¿no? Sí, 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 a una persona que es, por ejemplo, hace tiempo, ¿no? En otros espacios, a una mujer entrevistada, hola Fabi, ¿cómo estás? O niña. Sí, o niña, sí, 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 expresiones, sí, que no le dan la importancia ni el mismo nivel a las mujeres que a los hombres. Te lo preguntaba porque a mí me parece que comprender esto
poder identificarlo, incluso poder visibilizarlo, puede romper un círculo de violencia que inicia, a veces no le damos importancia, pero hasta cosas del lenguaje, cosas de las formas de comunicarnos entre hombres y mujeres, pueden ser la semilla de lo que a la postre, pues ya son cosas gravísimas como el feminicidio. Sí, el machismo, la violencia de género se encuentran en un espectro que comienza con esos pequeños, con esas pequeñas instancias de violencia y que terminan con los casos más graves que llegan hasta el feminicidio. Y el primer paso para poder desarticular esto es hacer conciencia, precisamente visibilizar, darnos cuenta de estos patrones que están tan enraizados y tan arraigados en la conciencia colectiva. Y es que a veces no los vemos, ¿verdad? ¿No? Efectivamente, en un chat, por ejemplo, es muy común que un hombre mande un chiste misógino sin darse cuenta y ¿Todavía? aún existe, aún se da. Uno pensaría que... Porque ha comenzado a cambiar la realidad, porque verdaderamente creo que las mujeres han luchado y ya son muchos años de lucha por la igualdad y hay cosas que han comenzado a cambiar. A veces desde aquí, desde la Suprema Corte, creemos que han cambiado más de lo que en realidad han cambiado. Estamos también en un ámbito muy privilegiado. Sigue habiendo mucho por hacer, pero al menos en este nivel de visibilización, de poner sobre la mesa estas problemáticas, me parece que estamos en la dirección correcta. Se ha logrado mucho. El México del 2022, de lo que vendrá en 2023, es diferente a hace 40 años o 50 años. Y en buena medida, lo cual no quiere decir que no haya tareas pendientes, pero en buena medida visibilizar ha sido un enorme avance. Ahora, regreso contigo, Julie. Desde el derecho, para lograr este cambio al que Fabiana ahora aludía, esta pues especie de batalla, incluso en lo cultural, en estas representaciones simbólicas, en esta tarea pendiente de lucha contra sesgos, contra prejuicios, ideologías, porque el machismo también es una ideología, creo yo. ¿El derecho que aporta? La argumentación jurídica, el razonamiento jurídico, la tarea jurisdiccional incluso, ¿qué puede aportar? Pues yo creo que la tarea la tarea jurisdiccional pues tiene dos vertientes. Por un lado, pues lo que ya mencionó la magistrada, que es no reproducir y perpetuar los estereotipos de género dentro de las sentencias. Pero hay una segunda vertiente que es también aportar a derrumbarlos. Entonces, en esa labor, pues es muy importante reconocer los estereotipos de género que pudiesen estar operando, reconocerlos, visibilizarlos expresamente porque son insidiosos y rechazarlos expresamente. Y con eso, las personas en estas labores de decisión pues pueden ayudar a ir quitando esas barreras al acceso a la justicia a las mujeres y eso impacta pues en todos los ámbitos, ¿no? En el social, en el económico, en el de que trate la sentencia de la cual estamos hablando. Entonces, pues sí, creo que están esas dos cosas y lo que dicen las autoridades impactan en el imaginario social. Entonces, las y los jueces pueden moldear la cultura poquito a poco, caso por caso. Fíjate que este tema que apuntas ahora, Julie, es muy importante, se ha debatido en otros países, etcétera, y responde al cuestionamiento sobre si la función jurisdiccional refleja un cambio cultural que ya está en curso. Quiero decir que la sociedad ya empezó a cambiar, ya la forma de relacionarse entre hombres y mujeres es distinta y entonces la jurisdicción, dándose cuenta de esa nueva realidad, empieza a instrumentar resoluciones, metodologías argumentativas, o si bien en sociedades en América Latina conservadoras, todavía desestructuradas, desigualitarias, es tarea de la jurisdicción generar ese imaginario social que rompa estructuras machistas, por ejemplo.
Pues yo creo que desde luego operan las dos cosas por ambas vías, ¿no? O sea, por un lado vemos juzgadores y juzgadoras más conscientes de estos temas. También vemos, pues, personal jurisdiccional que está incorporando estándares internacionales, por ejemplo, en sus labores. Entonces, pues por un lado tenemos eso como que está cambiando la sociedad y por ende pues las personas ya están como más conscientes, pero al mismo tiempo, o sea, operan en el sentido contrario. Mientras más sentencias tengamos que digan no está bien la desigualdad estructural, no está bien la igualdad ni de jure ni de facto, o sea, necesitamos igualdad sustantiva, eso también va cambiando la sociedad. Entonces creo que pues es un trabajo que va por ambos sentidos. O sea, la sociedad nos cambia a nosotras y nosotras cambiamos a la sociedad. ¿Dónde pondrías el acento? Porque ha habido sentencias de la propia Suprema Corte que eran inimaginables hace 15 años. O sea, ha habido temas en donde, pues, reconocimiento de doble jornada, pensión compensatoria, perspectiva de género en materia penal. Pues no creo que me atrevería a poner un acento en porque el trabajo orgánico de la sociedad civil, del el exigir esos cambios, pues no se puede descartar. Y tampoco se puede desconocer que pues en México hemos tenido sentencias muy trascendentes, muy o sea, vanguardistas, únicas en la región, que dan derechos a o sea, no dan, perdón, reconocen derechos de las mujeres. Entonces, no me atrevería, o sea, creo que la labor desde ambos Lo ves espacios es como si importante. fuera algo acompasado, digamos, que va Sí, caminando de forma más o menos pareja. pues vamos unificando esfuerzos, cada quien desde su trinchera, ¿no? Si me permites, yo creo que Claro. es una paradoja muy interesante. Por un lado, yo creo que sin duda los tribunales tienen un potencial y un deber de ser motor de cambio social. ¿Por qué? Pues porque están aplicando y haciendo valer una constitución que tiene derechos, que tiene ideales, que tiene valores, y es función de los jueces constitucionales hacerlos realidad en la vida de las personas. Pero por otro lado, había el otro día una expresión de la Justice Elena Kagan que se me hizo muy interesante, que decía, las cortes tampoco deben dejar de escuchar a la sociedad en la cual están, a la cual están sirviendo. Tampoco puede haber esa disociación tan profunda entre el sentido en el que va una sociedad y la manera como los jueces creen que deben hacer realidad la Constitución. Se me hace un tema fascinante, ¿verdad? Oye, qué bueno que citas a una integrante de la Corte Suprema de Estados Unidos, porque en Estados Unidos se ha discutido mucho a propósito, por ejemplo, de casos tan emblemáticos como Brown versus Board of Education of Topeka, la integración racial en las escuelas. Esa sentencia que en 1953 vino a decir no puede perpetuarse un sistema, pues prácticamente de castas, ¿no? Y ahí es donde uno observa cómo la responsabilidad de impartir justicia con perspectiva de género o con perspectiva de infancia o con perspectiva de discapacidad puede también, déjame usar esta imagen, esta alegoría, puede jalar a la sociedad hacia estadios de mayor desarrollo, de mayor igualdad, de asumir valores sustantivos que, digámoslo con todas letras, históricamente pues no han existido, al menos en sociedades como la mexicana. Hay ejemplos históricos en ese sentido de tribunales que logran imponer y generar estos cambios tan trascendentes y que logran realmente mover hacia otro estadio efectivamente y que logran mover las conciencias y que logran imponer una realidad, sentencias estructurales, sentencias que logran efectuar cambios sociales, pero sí no deja de haber esta tensión con el riesgo también que está siempre latente con los jueces, que es el riesgo de perder su legitimidad frente a la sociedad. Entonces, lo que está de por medio es una labor que siempre es estar al filo del desfiladero. Es una labor de los jueces constitucionales y de los tribunales constitucionales muy delicada que exige un equilibrio constante y que exige una gran conciencia del poder de un tribunal. Oye, y ahí aprovechando esta cita que haces de la Justice Kagan, ¿no valdría la pena pensar también en nuevos protagonismos judiciales? De nuevo, vamos a la Corte de Estados Unidos. Estaba pensando en la Justice Bader Ginsburg, Sí. que fue una inspiración, que tuvo un papel, pues incluso me atrevo a decir, más allá de la propia función judicial, porque ya se había vuelto una suerte de ícono
popular. Recuerdo que había camisetas con su rostro. Yo tengo una, sí. Sí. Sí, no, es verdad. Vi también cuadernos con su rostro, Toda la parafernalia. ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, tazas. Y ese eh, ejemplo de vida, Ujú. de compromiso con valores, con la igualdad, etcétera, también es una parte del círculo virtuoso que hay que construir, ¿no? ¿Coincides? Coincido totalmente y creo que debemos realmente replantear la idea del juez constitucional. Yo creo que un juez constitucional ya no es ese juez que está en su oficina desconectado de la realidad, que no recibe a nadie, que no hace declaraciones, que está en un pedestal. El juez constitucional de hoy en día, yo creo que tiene que reivindicar esa conexión con la sociedad, porque sin ese entendimiento de la realidad, su labor va a estar limitada a reproducir todos estos patrones. Realmente un juez constitucional que no está en contacto con la realidad, que no entra en diálogo con la sociedad a la que sirve, me parece que no es del todo un juez constitucional. Oye, pero para eso estás diciendo algo muy profundo, no, no, no está fácil, ¿no? Digo, comporta cambios, eh, cuestionarse sus propios sesgos, Ujú. cuestionarse sus propios prejuicios, estar dispuesto a reaprender de las relaciones entre los géneros, de categorías que, salvo la mejor opinión de ustedes, o al menos a mí no me las enseñaron en la licenciatura, en la carrera de Derecho, pues este tipo de temas de pronto no aparecían. Es una tarea importantísima. Estás fijando agenda casi, Fabiana. Ahí. Pues le llaman deconstrucción. Tenemos que Me parece muy, muy atinado. Bueno, déjenme hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en esta conversación sobre cómo se debe impartir justicia con perspectiva de género en un programa especial de Justicia TV. Regresamos. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en este programa especial de Justicia TV para intentar entender qué es juzgar con perspectiva de género, por qué la perspectiva de género abona, aporta, enriquece la impartición de justicia. Y regreso contigo, Julie Recinos, para plantearte esto. Nos decías, bueno, el derecho tiene mucho por aportar, el derecho es una herramienta también de promoción del cambio social. Específicamente, te pregunto por algunas herramientas. ¿Ha habido, por parte del Poder Judicial Federal, ha habido criterios jurisprudenciales vinculantes? Siempre hay que recordarlo porque, ¿no?, son obligatorios. Ujú, Ha habido también protocolos, ujú. documentos que nos ayudan a definir metodologías, etcétera. ¿Por qué importan estas herramientas? ¿Qué papel juegan desde tu punto de vista? Bueno, ¿qué papel juegan? Muchas de estas son absolutamente vinculantes para las y los juzgadores. O sea, lo que viene o sea, los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dicen que juzgar con perspectiva de género interseccional es una obligación, es vinculante. Los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dicen que juzgar con perspectiva de género es una obligación, también es vinculante para México en virtud del artículo 1 constitucional. Y las herramientas como el protocolo para juzgar con perspectiva de género, que ha sido emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que hacen es ayudar a aterrizar, pues, qué es juzgar con perspectiva de género, cómo se hace eso. Entonces nos presentan metodologías que pueden ser utilizadas, pues, en el quehacer diario bueno, yo tengo todas las ganas de juzgar con perspectiva de género, ¿cómo hago eso, no? Y bueno, y no dejo por fuera también los pronunciamientos de otros organismos internacionales que tienen estándares que son de categoría del derecho blando o soft law, pero que también pueden y deben ser tomados en cuenta porque de buena fe el Estado mexicano debería, pues, acatar con las interpretaciones que dan estos órganos como el Comité de la CEDAW. Lo que te iba a decir, comités de ONU, ¿no? Exactamente, sobre qué es juzgar con perspectiva de género. Y estas metodologías, pues a grandes rasgos, lo que hacen es exigir a las y los juzgadores o les juzgadores em,
exigirles cuestionar el hecho, los hechos y el derecho. O sea, identificar quién es la persona que yo tengo enfrente de mí, cuáles son las relaciones de poder que operan en este caso, cuáles son las situaciones de desventaja o las interseccionalidades que atraviesa esta persona. Quizás es una persona mujer de la diversidad sexual o con una etnia diversa, o sea, esos tipos de cosas, ver cómo operan esas interseccionalidades, cuestionar, o sea, ver, como dije, los hechos, también el derecho, porque sabemos que puede haber desigualdad de facto y de jure, o sea, entonces, aunque la norma sea aparentemente neutra, pues puede tener un impacto diferenciado en las personas, entonces identificar eso. Em, y pues en el labor de juzgar, tomar en cuenta esas diferencias que se detectan al momento de decidir el caso. Y bueno, agregaría también a hacer las sentencias con un lenguaje incluyente y no discriminatorio, ¿no? Creo que muchas de estas herramientas lo que hacen es dirigirnos en esta dirección y explicarnos pues cómo podemos hacer eso. Oye, en ese sentido, Fabiana, podemos pensar en cuestionar, decía Julie, con perspectiva de género, aplicando la perspectiva de género a la hora de impartir justicia, los hechos, las normas y vinculado con quizá con la parte fáctica, también todo lo que tiene que ver con las pruebas. Hay una comprensión, te planteo y te lo pregunto, de perspectiva de género en materia probatoria también. ¿Se vale o ahí sí el tema género no entra? También es fundamental, es otro de las herramientas con que cuenta un juez para juzgar con perspectiva de género, es también valorar las pruebas y apreciarlas a la luz de esta perspectiva, identificando los estereotipos. También en el material probatorio puede estar permeado por estereotipos y la manera en que se valora también debe de construir y advertir estos prejuicios. No solo eso, también el juez debe allegarse de pruebas que le permitan identificar estas situaciones. Entonces, en materia de perspectiva de género, todo, desde la apreciación de los hechos, las pruebas, la función del juez en allegarse a estas pruebas y la identificación de estos patrones, lo permea todo. Todo el proceso de juzgar está marcado debe estar marcado por la perspectiva de género. En esta función que acabas de mencionar de allegarse de material probatorio, ya cuando se activa, digamos, la metodología de perspectiva de género, también estás pensando en una función judicial mucho más comprometida con la preservación de los derechos, porque alguien te podría decir, oye, pero pues no, que el juez tiene que ser neutral y un poco hasta retraído respecto de la actividad probatoria que las partes aporten, porque pues ya sabemos que hay cargas de la prueba, visiones un tanto tradicionales, ¿no? Pero bueno, ahí están. Lo que tú nos estás planteando, Fabiana, es que la perspectiva de género ayuda a redimensionar también respecto de lo probatorio la tarea judicial. Sí, efectivamente, la perspectiva de género no es una herramienta que no se aplica de vez en cuando, que no se aplica cuando advertimos ciertos hechos. La perspectiva de género tiene que estar presente en la persona juzgadora en todo momento, porque en todo momento puede suscitarse una situación en la que están detrás estos prejuicios, estas asimetrías de poder. Entonces es fundamental que la persona juzgadora sea activamente, esté con los ojos atentos y que tenga un rol muy activo y muy atento a identificar estas roles escenas de poder que lo permean a todo. Realmente no podemos decir, en este caso voy a juzgar con perspectiva de género porque las circunstancias son muy especiales. No, la perspectiva de género es una actitud activa de la persona juzgadora que requiere de un esfuerzo adicional y que tiene que estar presente siempre. Y no solo en las personas juzgadoras, sí efectivamente en las personas juzgadoras porque es una obligación y así lo ha establecido la Corte, todos los estándares que nos decía Julie, pero en realidad cualquier operador jurídico debería tener esta perspectiva porque precisamente el derecho no suele ser neutral. Muchas veces las normas neutras tienen estos impactos diferenciados que se tienen que advertir. Entonces, cualquier operador jurídico debería tener esa capacidad de identificar las instancias de discriminación en contra de la mujer. Oye, cuando refieres estos impactos diferenciados que pueden generar en la práctica y en las relaciones de género las normas, estás pensando en que el legislador haya hecho bien su tarea, pero también subsisten en la legislación mexicana, en las normas, abiertas discriminaciones.
discriminaciones en materia de género o en otras materias, pero porque todavía, por ejemplo, tenemos legislaciones que vienen de los años 30 del siglo XX. Estamos hablando de normas ya quizá que respondían a otra realidad. Te lo planteo porque evidentemente en tu carácter de magistrada como juzgadora constitucional y convencional también, parte de la tarea es cuestionar esas normas, llevar a cabo un control del contenido de esas normas, ¿no? Sí, las normas que son abiertamente discriminatorias, pues son normas que simplemente no tienen cabida en nuestro sistema jurídico, que tienen que ser inaplicadas, porque que no, son normas que simplemente hacen distinciones totalmente injustificadas y que son abiertamente violatorias del artículo primero constitucional y de los estándares, bueno, de los tratados internacionales en materia de igualdad. Entonces, estas normas no pueden subsistir, eh, y, pero además, entonces tendrían que ser expulsadas del orden jurídico cuando son directamente impugnadas a través de un amparo, pero también tienen que ser inaplicadas. Pero no solo eso, las normas que generan estas desigualdades, la norma no distingue entre hombre y mujer, pero no toma en cuenta una realidad y en su aplicación produce un efecto discriminatorio. Esto también entonces requiere de un correctivo por parte de la persona juzgadora. Y a veces ese escenario que tú ahorita planteas es más sutil, ¿no? Digamos que está encubierto de alguna forma. Ahí es donde creo que esa especie de lentes que nos suministra la perspectiva de género viene mucho al caso, ¿no? Efectivamente, justamente de eso va cuestionar la neutralidad del derecho. Eso es juzgar con perspectiva de género, ponerse estos lentes morados que dicen por ahí, para identificar precisamente dónde están estas desigualdades ocultas. También en eso me parece que hace falta, recupero tu concepto, una deconstrucción del saber jurídico o de los saberes jurídicos, porque te digo que no necesariamente las escuelas, las facultades de Derecho nos preparan a hombres y a mujeres, en general sobre este tipo de temas. Ahora, regreso contigo, Julie, para plantearte algo que sé que está en la línea de tus preocupaciones y de tus ocupaciones académicas e intelectuales. El diálogo con el derecho internacional. Aludías tú al Comité CEDAW, que cada vez lo veo más citado en sentencias de la Corte, por cierto. Cada vez más se acude a esto para darle interpretación a normas internas del ordenamiento jurídico mexicano, para entender ciertas posturas, en fin. ¿Por qué es necesario construir desde una impartición de justicia con perspectiva de género este diálogo con fuentes del derecho de diverso nivel? Pues este diálogo, bueno, a ver, los órganos internacionales pues han sido muy proactivos en generar y desarrollar estándares específicos en relación con los tratados que están interpretando. Por ejemplo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos pues tiene en sus artículos 4 y 5 los derechos a la vida y la integridad personal. Entonces, y bueno, 8 y 25, acceso a la justicia. Entonces, como que la Corte Interamericana ha desarrollado cómo es que se garantiza el derecho al acceso a la justicia, y para ello desarrollado estándares muy específicos, por ejemplo, en relación con la valoración de la prueba, cómo se debe, un ejemplo, valorar la declaración de una presunta víctima de violencia sexual, por ejemplo. En casos incluso contra México. Sí. Por cierto. Sí. O bueno, cómo se debe tratar el trato a la presunta víctima durante una investigación, por ejemplo. Entonces, hay una generación de estándares que permiten aterrizar o concretizar en actuaciones específicas, o sea, algo mucho más abstracto como que, bueno, garantice el acceso a la justicia. Y también pues la CEDAW en el mismo sentido, ¿no? Tenemos las recomendaciones generales como la 33 que pide justamente que se capaciten a los juzgadores y las juzgadoras para lograr la no discriminación. Y bueno, pronunciamientos que vinculan la discriminación, o sea, o la califican como una violencia, ¿no? Contra las mujeres. Entonces, ese actuar pues ha sido en México pues recibido de una forma muy vanguardista también, y ha incorporado eso, pero también desde el ámbito internacional, las cortes internacionales, los órganos internacionales para generar esos estándares también miran qué están haciendo las altas cortes de las Américas, y de eso se nutren y usan esos desarrollos, esas sentencias
para crear esos estándares. Entonces, pues ese sería el diálogo que va en ambos sentidos, ¿no? Podemos ver cómo hablan del corpus juris internacional, que ven pues sus pares en otros ámbitos, pero desde luego y de forma muy importante, qué están diciendo y qué están haciendo los poderes judiciales de esta región. Te lo planteaba porque creo que en la construcción de este discurso de impartir justicia con perspectiva de género, quizá una alarma, una luz roja que se prendió hace algunos años fue el caso Campo Algodonero. En el caso Campo Algodonero, la Corte Interamericana usó una expresión, creo yo, muy atinada, pero que realmente hizo sonar la alarma cuando dijo, es que los feminicidios que fueron objeto de análisis en aquella sentencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, pues en alguna medida son producto de una discriminación estructural. Este concepto de discriminación estructural, al menos así lo leímos algunos de nosotros, nos ponía frente a un espejo que te devolvía una imagen horrible de la sociedad mexicana. Con todas sus letras lo digo. Y que entonces, pues teníamos que hacer algo para empezar a revertir esto. No nos podíamos quedar detenidos cuando sabíamos que esta realidad que estaba allá afuera, siendo juzgada por un tribunal internacional, pues era totalmente inaceptable. Y luego vinieron otros pronunciamientos de la propia Corte Interamericana en casos mexicanos que son dolorosísimos. Ahí hay una gran aportación, ¿no te parece? Sí, bueno, creo que es un reconocimiento un poco de lo que estaba hablando la magistrada al inicio del programa, que es este espectro que también pues Amnistía Internacional ha llamado el iceberg de la violencia de género, que va desde lo más micro machista, que no es micro, hasta el feminicidio. Entonces creo que era un reconocimiento de que esos feminicidios justamente pues son la culminación de una violencia que es muy cotidiana, muy día a día y muy ampliamente difundida en la sociedad, y por eso en ese caso de Campo Algodonero, pues justamente una de las reparaciones fue concientice a la sociedad para atacar la discriminación y en favor de la igualdad, ¿no? Entonces, pues sí, creo que es un espejo de que pues está todo relacionado y desde luego que tenemos que desde las raíces cambiar las actitudes si queremos pues lograr en realidad bajar los índices de feminicidio que tenemos. Y ahí también me acuerdo que una de las formas de reparación tenía que ver con sensibilizar a la sociedad, capacitar a operadores jurídicos e incluso algo tan básico como difundir la propia sentencia. Sí, También, sí. digamos, que estos estándares se conozcan porque, de nuevo, en el plano de la educación jurídica, yo no sé en cuántas escuelas y facultades de derecho enseñen con el derecho internacional de los derechos humanos, con precedentes interamericanos, recomendaciones generales de comités de Naciones Unidas. Puede ser CEDAW, pero puede ser Comité de los Derechos del Niño, puede ser de personas con discapacidad. Pues en un caso posterior, la Corte Interamericana ordenó a Guatemala, en el caso Velázquez Páez, de hecho, implementar la educación para la no discriminación en todos los niveles educativos. En todos los niveles todos los niveles educativos. Entonces, pues creo que es un reconocimiento de que lo que necesitamos es una educación, un cambio de cultura. Y eso es realmente la vacuna efectiva contra lo que dice la Corte Interamericana en Campo Algodonero de la discriminación estructural. Pues es sí un pasito más en Bueno, ese desarrollo. Si acercamos a las nuevas generaciones Sí. con eso, pues es un Sí, gran paso. pues, de lo que mencionabas, que no nos enseñan esto en derecho, es que es la interseccionalidad entre muchas disciplinas, ¿no? Es algo, un deber multidisciplinario, porque también es biología, o sea, sabemos desde la biología que no existen solo dos géneros, es un espectro. Y que el sexo no se define solo a partir de los genitales, sino que hay, o sea, diversas, o sea, las hormonas, gonadal, ¿no? Otras cosas que impactan en cómo se expresa el sexo. Entonces no existen solo dos sexos y cosas así tan básicas de la biología, pues realmente no son tan básicas porque casi nadie lo sabe. Sí, y vale la pena que nos lo recuerdes. Bueno. Vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en esta conversación, en este programa especial de Justicia TV para entender mejor
cómo se debe impartir justicia con perspectiva de género. Regresamos. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en este programa especial de Justicia TV dedicado a la impartición de justicia con perspectiva de género. Y regreso contigo, Fabiana Estrada, porque yo he escuchado comentarios en el sentido que esto de la perspectiva de género, bueno, sí está muy bien y todo, pero la gente no lo entiende fácilmente. No es un término, en primer lugar, muy común en la cultura jurídica mexicana, no sé en otros países de América Latina, probablemente también, y queda un poco abstracta a veces esta perspectiva. ¿Hay algunas herramientas, algunos desarrollos de política pública, algunos, pues hasta documentos, Fabiana, que tú ahorita nos pudieras mencionar, que nos pudieran orientar para entender mejor esto? Claro que sí, hace un momento decía Yuli, esto es algo que tiene que abordar no solo la enseñanza del derecho, que tiene que es multifactorial y tenemos que concientizar en todas las áreas del saber, pero en el derecho es fundamental formar jueces y, bueno, operadores jurídicos que sepan que conozcan esta herramienta fundamental de la perspectiva de género. En la Suprema Corte desde el 2015 se elaboró un protocolo para juzgar con perspectiva de género que recoge los estándares y que trata de explicar qué es esto, qué es juzgar con perspectiva de género. Este protocolo se actualizó en esta administración y se actualizó a través de un proceso consultivo que tomó en cuenta la opinión de mujeres, de colectivos, de mujeres, de organizaciones de la sociedad civil, de personas que operan el derecho, y a partir de esta retroalimentación se llegó a esta versión actualizada del protocolo para juzgar con perspectiva de género, que es una herramienta práctica y fundamental, diría yo, para la aplicación del derecho. Además del protocolo para juzgar con perspectiva de género, para ahondar en las distintas materias, en materia administrativa, en materia familiar, en materia penal, existen los manuales para juzgar con perspectiva de género que precisamente ya dan herramientas para aterrizar al caso concreto. ¿Qué tiene que hacer una persona juzgadora que se enfrenta a un asunto penal, por ejemplo, en el que la mujer es la perpetradora? ¿Cómo tiene que deconstruir y cómo tiene que interpretar los hechos y las pruebas ese juez penal? Entonces, estos manuales son fundamentales y estos manuales además fueron diseñados por la Dirección General de Derechos Humanos y la Escuela Federal de Formación Judicial y fueron concebidos como manuales como libros de texto, precisamente para ser utilizados en la escuela judicial para la formación de los jueces. Adicionalmente, y a lo mejor ahorita Yuli nos puede dar más luz al respecto, hemos hecho un esfuerzo muy amplio de capacitación en el Consejo de la Judicatura Federal. Todas las personas tienen que pasar por un entrenamiento en perspectiva de género, tanto a nivel jurisdiccional como a nivel administrativo, porque es algo educativo que tiene que permear lo más posible. Entonces, todas las personas que laboran en el Poder Judicial tienen que tener esta capacitación en perspectiva de género. Oye, te pregunto dos cosas sobre esto. Nada más, aproximadamente la fecha de la segunda edición, por si lo buscan en internet, esta actualización es de 2020. 2021. Está en la página web. No, y la otra es si todo esto está abierto Todo para quien esto lo es quiera consultar, gratuito. o es nada más para jueces y jueces. No. Todas las personas interesadas en el tema y todo el mundo debe de Si un estudiante de Derecho ahorita te está escuchando, lo puede encontrar, en la página lo puede descargar gratuitamente. Imprimir. Así es totalmente gratuito. Para quien se interese en esto. Así es. Buenísimo. Ahora, Julie, en ese sentido, ¿cómo trabajar con la capacitación? Porque también decíamos hace un rato, bueno, el diálogo entre cortes internacionales y cortes nacionales, pero te pongo un escenario adicional. El diálogo entre Poder Judicial Federal y poderes judiciales de las entidades federativas. El otro día un magistrado me decía, me acaba de revocar una sentencia del Tribunal Colegiado Circuito porque no apliqué perspectiva de género y entonces me ordenan que aplique perspectiva de género. Esto era una conversación privada, evidentemente, y me decía el magistrado de una entidad federativa, no sé exactamente qué quiere el colegiado que haga. Me dijo perspectiva de género, pero exactamente en qué sentido debo yo de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, ¿no? Pues ahí también tenemos un reto, ¿no?
Sí, bueno, debo mencionar que me parece muy positivo que se plantee esa pregunta, o sea, como que ya desde ahí creo que ese es el primer paso, o sea, ¿cómo le hago? Sí. Es un muy buen primer paso porque por lo menos está esa conciencia de que hay que hacer algo. Entonces, creo que por ahí empezamos. Creo que estos protocolos y manuales que acaba de mencionar la magistrada Fabiana, pues son una herramienta, desde luego, que no solo sirven a los que están dentro de la Escuela de Formación Judicial, sino a todas las personas, ya sean juzgadoras en las entidades federativas, pero también a las personas que están queriendo reivindicar sus derechos, ¿no? Y pues sí, ¿cómo se hace esa labor de capacitación? Pues uno creo que también es, primeramente, directo a las sentencias, creo que tienen una labor didáctica. Segundo, pues la Suprema Corte de Justicia pues sí ha hecho un esfuerzo enorme durante esta administración para generar contenidos, espacios de diálogo como este, eh, cursos de muchos tipos dirigidos pues también a las casas de la cultura que la Suprema Corte tiene pues en todas las entidades Y que federativas. hacen un excelente trabajo, por cierto, hay que decirlo. Bueno, pues, sí, muchas gracias a las Sí, no, personas. la verdad, es la verdad. Y a través de esas vías, pues de esos canales, lo digital, o sea, creo que en esta administración se ha utilizado muchísimo, pues las plataformas digitales para poder alcanzar miles de personas a la vez. Las redes Las redes sociales, o sea, a través de las redes sociales también hay un esfuerzo y ha sido una de las ejes transversales de las líneas de trabajo de esta administración, visibilizar la perspectiva de género. Entonces, pues eso se ve reflejado en las redes sociales, en los programas que se generan. Pues está la serie Caníbal, ¿no? Que pues era un esfuerzo pues de visibilizar el feminicidio. Entonces, creo que desde muchos ámbitos se está tratando de generarse ese mensaje de que es necesario que esto sea una parte fundamental del quehacer jurisdiccional, ya sea a través de cursos, a través de eh, publicaciones físicas o digitales, y bueno, como mencioné, a través de las mismas sentencias. Hay muchos flancos de ataque sin duda. a la Vaya, problemática. gran trabajo, gran labor, titánica y desde luego inacabada, por supuesto, por su propia naturaleza. Mencionaba Julie, Fabiana, la serie Caníbal. Y te quiero plantear esto. El ministro presidente Arturo Saldívar ha insistido y ha repetido, ha visibilizado incluso su preocupación, pero que obviamente millones compartimos por el tema del feminicidio, porque es la expresión última, la más grave, la más insoportable de la violencia feminicida, y además porque, de la violencia de género, perdón, de la violencia de género, pero además porque me parece que en México no nos hemos hecho cargo como sociedad de lo extendido del fenómeno. Es decir, los datos son para no dormir, vaya, lo digo de esta manera. Y ha habido una construcción también dialógica de la propia presencia de la Corte con otros poderes para ver cómo se puede hacer esto. Por ahí se presentó incluso una propuesta, que no iniciativa, porque hubo quien se confundió, ¿verdad? Y dijo, no, pues no tiene facultad de iniciativa. No, pues es que no es una iniciativa, es una propuesta para debatir, para dialogar. ¿Por qué también, eh, Fabiana, esto abona, esto aporta al tema de la perspectiva de género? Hace unos momentos Julie decía, lo que dicen las autoridades importa. Cuando se tiene una responsabilidad como ser el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal, y además de una manera tan vocal y con una presencia tan fuerte como la del ministro Saldívar, me parece que es fundamental utilizar esa plataforma y utilizar esa posición para visibilizar estos problemas. Me parece que tiene un valor enorme que desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación se denuncie esta realidad, porque es una realidad que muchas veces las personas se niegan a reconocer. Se niega a reconocer que existe una violencia feminicida en nuestro país. La respuesta inmediata es, pues es que también matan a los hombres.
las mujeres también son violentas. Esto, ¿cuál es la diferencia entre esto y un hombre que es matado en la calle? En fin, hay una negativa a reconocer esta realidad, entonces es fundamental que desde las autoridades se diga, no, esto está pasando y está teniendo un impacto brutal en las mujeres. Y cada día matan a 11 mujeres por razones de género. Por razones de género es por odio a la mujer, porque la consideran un medio y no un fin. Un objeto. Un objeto, no tenemos la misma dignidad, no se nos atribuye la misma dignidad humana. Somos disponibles. Gravísimo. Vivimos en una sociedad en la que las mujeres somos disponibles, entonces visibilizar esta realidad y contribuir desde todos los ámbitos posibles a combatirla, me parece que es algo fundamental y digno de reconocerse, y por eso el ministro, la Suprema Corte produjo esta serie y también como consecuencia de la serie presentó esta aportación que es una idea de ley general para combatir los feminicidios, para partir simplemente de unificar un tipo penal y decir, a ver, pongámonos de acuerdo, estos son los feminicidios, porque también hay una resistencia a veces de las fiscalías a investigar las muertes de mujeres como feminicidios, porque el tipo penal se les hace difícil de aplicar, porque consideran que es muy difícil probar ciertos aspectos de los tipos. Entonces, partamos de una propuesta, ¿no? Creo que aquí lo que se necesitan son ideas, son propuestas y son acciones. Escuchaba que decía el ministro presidente Arturo Saldívar que le preocupaba justamente esta falta de comprensión del tipo penal, que había una dispersión de algunos elementos técnicos que en derecho penal importan mucho, por obvias razones. El derecho penal es un área de estricta legalidad, dice Luigi Ferrajoli, y tiene razón. Y entonces una mínima variación, algún elemento que no esté bien contemplado por la norma jurídico penal, pues puede dar lugar a que o no se califique un determinado hecho como feminicidio o que no se logre el propósito de una acusación en materia penal. O sea, sí, más allá de la problemática social que es inocultable, pero también desde el derecho a veces tenemos este tipo de limitaciones en donde el ministro presidente dice, mira, es mejor que tengamos una ley general que compartamos en toda la República, pues un mismo concepto. Es que me parece de una obviedad y de una importancia insoslayable, ¿no? Y parto del propio ejemplo de la serie, del asesinato de Reina. La parte más dolorosa de la muerte de Reina es la revictimización de la que fue objeto su familia, cuando para acreditar el tipo penal se buscó probar la teoría de que había una relación sentimental entre Reina y su asesino. Y la razón que se daba era que de esta manera iban a poder probar el feminicidio, que era mejor, incluso hubo una coacción a Bruno, el esposo, para decirle, pues mira, tú di que reconoce ya que eran amantes y de esta manera ya podemos decir que hubo feminicidio. Entonces, a ese grado, y por eso la importancia de un tipo que permita abarcar todas las expresiones de violencia feminicida y que permita dar elementos objetivos que permitan a las autoridades perseguir, que no haya esta resistencia a investigar los feminicidios, las muertes de mujeres como feminicidios. Ya con este ejemplo que pusiste, pues ya queda o sea, ya es indudable no solo la pertinencia, la urgencia de abordar esto, porque ese ejemplo que fue muy visible, pues a raíz de la serie, la propia figura del individuo bueno, pues es una figura atroz, ¿no? Pero ¿cuántas veces no habrá pasado algo parecido en casos de menor visibilidad o de menor atención mediática o que no hayan llegado ni siquiera a conocimiento del Poder Judicial Federal? Definitivamente. Habrá pasado. Y por eso la importancia de visibilizar y la importancia de pues plantear una medida básica como esta, la unificación del tipo a nivel nacional. Yo espero, Fabiana Estrada, que te escuchen y pongan atención quienes te tengan que escuchar y quienes te tengan que poner atención, porque es un tema de todos, es un tema de país. Julie, estamos casi aproximándonos al final del programa, pero no quiero dejar de plantearte esta cuestión.
Ahorita hemos hablado en general, haciendo alusión también a algún ejemplo específico en materia penal, pero hablamos en general de impartir justicia con perspectiva de género. Sin embargo, esto tiene que bajar también a las ramas del ordenamiento jurídico mexicano. Ujú, Puede haber, y un poco es la idea de los manuales, si lo claro. entendí mal, puede haber una perspectiva, una impartición de justicia en perspectiva de género laboral, familiar, penal, por supuesto, etcétera, que también tenga sus propias especificidades. Sí, desde luego hay especificidades y por eso es importante conocer cuáles son los estándares aplicables, porque para cada una de estas ramas, pues sí se han desarrollado lineamientos concretos de actuación. Entonces, sí es importante conocer en cada una de estas ramas, pues qué se ha dicho al respecto y qué son los estándares que me vinculan. Lo general, pues aplica en todas, ¿no? En todas estamos tratando de identificar estructuras de poder, de estructuras de desventaja, el arraigo de estereotipos, o sea, siempre estamos haciendo eso, pero cada una de estas ramas claramente tiene sus especificidades que es importante tener en cuenta en cada una. Por ejemplo, si se involucran a niños, niñas o adolescentes, Por ejemplo. pues es muy importante entonces tomar en cuenta pues, los principios que rigen los casos que involucran a niños, niñas y adolescentes, los 4 principios rectores de la Convención de los Derechos del Niño, etcétera. Entonces, pues dependiendo de la materia van a incidir otros estándares que se tienen que aplicar en cada caso concreto, Y desde esto luego. también supone un reto de comprensión, o como decía Fabiana, de deconstrucción de conocimientos jurídicos tradicionales, ¿no? Sí, y en eso hay que siempre estar abiertas a aprender y en cada caso, como dijo la magistrada, a llegarse del conocimiento necesario para ese caso. Si no conocemos de las particularidades de un grupo de personas, pues es importante escuchar a los y les expertos en ese grupo de personas, escuchar a las mismas personas involucradas y qué es lo que eh, dicen de su propia situación, etcétera. Y no pensarnos que sabemos todo, ¿no? En cada caso. Y todas estamos en deconstrucción, todas crecimos en esta sociedad patriarcal y todas tenemos cosas. Los estereotipos pues son presunciones, ¿no? Preconcepciones de cómo es la realidad o cómo debe ser la realidad, en este caso con base en el género. Nadie está exenta de eso. Sin duda alguna. Julie Recinos, Fabián Estrada, gracias. Gracias a ambas por ayudarnos a entender este tema y gracias a usted que hace posible esta serie de programas especiales de Justicia TV para juzgar con perspectiva de género. Hasta pronto.